Hola, en este video vamos a explicar de manera formal y acorde al nivel propuesto para nuestro curso la concepción y definición de las funciones trigonométricas. Recuerda que queremos ir más allá de darte un acercamiento memorístico a la trigonometría. Así que, aunque te resulten novedosos o extraños los razonamientos previos, serán argumentos que te ayudarán a conceptualizar de mejor manera las diversas perspectivas que hacen trascendental el rol que tienen las razones trigonométricas. Iniciaremos definiendo al radiovector. Se denomina radiovector R de un punto P de coordenadas generalizadas X, Y en el plano al segmento que une al punto con el origen del sistema. Es decir, podemos asumir esta distancia como el radiovector R. Podemos observar también que la abscisa X en conjunto con la ordenada Y forman un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto quedaría en esta posición. Así que si aplicamos el teorema de Pitágoras podemos establecer la siguiente relación. El cuadrado de la hipotenusa R deberá ser igual entonces al cuadrado de la abscisa X más el cuadrado de la ordenada Y, de donde si aplicamos la raíz cuadrada obtendremos que el valor de la hipotenusa R será igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la abscisa X y la ordenada Y. Y por automático sabemos desde nuestro video anterior que si vamos a calcular cualquiera de los dos catetos se puede establecer que será la diferencia del cuadrado de la hipotenusa, en este caso para la X el cuadrado de R, menos el cuadrado del cateto Y, es decir, la ordenada conocida. Y si vamos a calcular el valor de la ordenada, entonces sería el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de la abscisa X conocida. Si ahora relacionamos entre sí los tres lados, podemos establecer las siguientes relaciones. Por ejemplo, el cateto Y sobre la hipotenusa R, el cateto X sobre la hipotenusa R, el cateto Y sobre el cateto X y por supuesto las relaciones inversas, es decir, el cateto X sobre el cateto Y, la hipotenusa R sobre el cateto X y la hipotenusa R sobre el cateto Y. Vemos que son solamente estas 6 relaciones las que se pueden establecer. Si ahora incorporamos la definición del ángulo θ como aquel ángulo que se encuentra en posición normal, es decir, su vértice coincide con el origen del sistema cartesiano y su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas X, es decir, su rotación sería exactamente contrario al reloj. Se puede agregar a las relaciones anteriores el significado siguiente. Por ejemplo, para la primera definición se le denomina seno específicamente para el ángulo θ, de manera que es el resultado del cociente entre la Y, es decir, la ordenada y la hipotenusa R. Para esta función se denomina como coseno, es decir, el cociente que se puede establecer entre la abscisa X y la hipotenusa R. El cociente que se establece entre ambos catetos, es decir, la ordenada Y la abscisa X, se denomina tangente. Si ahora aplicamos las relaciones recíprocas que se establecen entre las funciones, vemos precisamente que la primera es la cotangente del ángulo θ, donde simplemente ahora se trata del cociente que se establece entre la abscisa y la ordenada Y. En el caso siguiente tendríamos entonces lo que se conoce como la función secante del ángulo θ, donde ahora el cociente está dado entre la hipotenusa R y el cateto X o la abscisa, y finalmente lo que se conoce como la cosecante del ángulo también θ, que sería exactamente el recíproco o lo contrario de la función seno, es decir, el valor de la hipotenusa dividido por el valor de la ordenada Y. Estoy seguro que definir las funciones trigonométricas con esta nomenclatura te debe resultar extraño y acaso desconocido. Pero debo insistir en aclararte que vamos a analizar las funciones más allá de una simple memorización
Y para explicarme mejor, te pregunto, ¿sabías que las funciones trigonométricas tienen valores numéricos que se repiten a intervalos fijos y que solo cambian de signo de acuerdo al cuadrante del ángulo de estudio? Para entender mejor este comportamiento, te aclaro que el radio vector r, al ser una distancia, su valor siempre será absoluto, es decir, siempre tendrá un signo positivo. Sin embargo, la abscisa x o la ordenada y tendrán un signo de acuerdo al cuadrante en el que se encuentre el punto P del radio vector. Para ello debo recordarte que el sistema cartesiano se subdivide en 4 porciones que se denominan cuadrantes, iniciando a partir del semieje positivo de la x y de la y siempre en sentido contrario al reloj. Aquí este primer cuadrante comprende los valores que están entre 0 y 90 grados, el segundo cuadrante es de 90 a 180, el tercer cuadrante es de 180 a 270 y el cuarto cuadrante es de 270 a 360 grados. A partir de estas consideraciones hemos elaborado esta tabla en la cual vamos a definir el signo que le corresponde a cada una de las funciones dependiendo de la posición que ocupe el punto P del radio vector. Por ejemplo, si estamos en el primer cuadrante, es decir, en un ángulo comprendido entre 0 y 90 grados, podemos identificar que tanto la x como la y tienen un signo positivo. Si la r es positiva, por ejemplo, al dividir y entre r, es decir, más entre más, podemos identificar entonces que la función seno tendrá un signo positivo. Esto quiere decir sencillamente que cualquier ángulo comprendido entre 0 y 90 grados le va a corresponder a la función seno un signo positivo. Si estamos en el caso de la función coseno, x entre r, de nueva cuenta, más entre más, también observamos entonces que la función coseno para el primer cuadrante también tendrá un signo positivo. En el caso de la tangente que tenemos y entre x, es decir, más entre más, también tendremos un signo positivo. En el caso de la cotangente, x entre y, es decir, más entre más, también tenemos un signo positivo. En el caso de la función secante tendremos también entonces más entre más, por lo tanto su valor será positivo. Y para el caso de la cosecante tendremos entonces más entre más, también tendremos un valor positivo. Podemos concluir entonces que todas las funciones trigonométricas comprendidas entre 0 y 90 grados tendrán un valor positivo. Si ahora analizamos los ángulos comprendidos entre 90 y 180 grados, es decir, del segundo cuadrante, podemos identificar que en este caso la abscisa x será negativa y el valor de la y será positivo. Por lo tanto, si ahora analizamos la función seno, tendríamos más entre más, vuelve a quedarnos un signo positivo. Pero en el caso de la función coseno, por ejemplo, tendríamos x entre r, es decir, menos entre más, y esto nos resulta en un valor negativo. Lo que podemos identificar es que para cualquier valor de la función seno comprendido entre 90 y 180, el valor del resultado será siempre un valor positivo, pero en el caso de la función coseno, un valor entre 90 y 180 tendrá un signo negativo. Si ahora analizamos la tangente, vemos que es y entre x, es decir, más entre menos, por lo tanto, el resultado será negativo. Para el caso de la cotangente, x entre y, es decir, menos entre más, también tendremos un signo negativo. En el caso de la secante es r entre x, es decir, más entre menos, tendremos un valor negativo. Y en el caso de la cosecante, que es r entre y, tendremos más entre más, tendremos un valor positivo. Lo que podemos claramente concluir es que para los valores de las funciones trigonométricas del segundo cuadrante, solamente la función seno y la función cosecante tendrán un valor positivo. Todas las demás tendrán necesariamente un valor negativo. Si ahora analizamos el tercer cuadrante, donde tanto la x como la y son negativas, tendremos entonces lo siguiente. Al dividir y entre r, es decir, menos entre más, tendremos un valor negativo para la función seno en el tercer cuadrante. Para la función coseno, que es x entre r, es decir, menos entre más, también tenemos un valor negativo. Y para la función tangente, que es y entre x, es decir, menos entre menos, obtendremos entonces un valor positivo. Para la función cotangente, que es x entre y, es decir, menos entre menos, obtenemos un valor positivo.
Para la función secante, que es r entre x, es decir, más entre menos, tendremos un valor negativo. Y para la función cosecante, que es r entre y, es decir, más entre menos, tendremos también un valor negativo. Por lo tanto, podemos concluir entonces que para valores comprendidos entre 180 y 270 grados, es decir, del tercer cuadrante, solamente la tangente y la cotangente tendrán valores positivos. El resto de las funciones serán negativos. Para el caso del cuarto cuadrante, distinguimos claramente que la x es positiva y la y es negativa. Así que al hacer las operaciones tendríamos y entre r, es decir, menos entre más. En este caso, la función seno tendrá un signo negativo. Para el caso de la función coseno, que tenemos x entre r, es decir, más entre más, obtenemos un valor positivo. Para el caso de la tangente, que es y entre x, es decir, menos entre más, nos queda un valor negativo. Para el caso de la cotangente, que es x entre y, es decir, más entre menos, vuelve a quedar negativo. Para el caso de la secante, es decir, r entre x, es decir, más entre más, obtenemos un valor positivo. Y finalmente, para la función cosecante, que tendríamos r entre y, es decir, más entre menos, obtenemos un valor negativo. Por lo tanto, la conclusión es sencilla. En el cuarto cuadrante, es decir, valores comprendidos entre 270 y 360 grados, tendrán solamente la función coseno y la función secante con valores positivos. El resto de las funciones tendrá un valor negativo. Podemos resumir todo lo anterior reconociendo que el signo de la función seno y la cosecante, por ejemplo, dependerán de la ordenada y del radio vector y por ende del cuadrante donde se ubique. Así, donde la y sea positiva, estas funciones también lo serán. Concluimos entonces que estas funciones tendrán valores positivos en los cuadrantes de arriba del sistema cartesiano, es decir, para valores de ángulos que van desde 0 hasta 180 grados. De la misma manera, para el coseno y la secante, que dependen de x, su signo estará condicionado por la abscisa del radio vector. Así podemos identificar que sus valores serán positivos para ángulos que se ubiquen en los cuadrantes de la derecha, el primero y el cuarto, es decir, de 0 a 90 grados y de 270 a 360 grados. Finalmente, también podemos identificar que la tangente y la cotangente tendrán valores positivos donde tanto la x como la y tengan el mismo signo. Esto solamente ocurre en el primero y en el tercer cuadrantes, derivado de que el cociente entre ellas nos daría precisamente un signo positivo. Te invito ahora a que tú realices operaciones en tu calculadora personal para que puedas comprobar esta tabla de signos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Se nos dice que dados dos de los tres elementos que definen a un radio vector, encontrar el dato faltante y determinar las funciones trigonométricas. Se nos pide además que hagamos un bosquejo del ángulo correspondiente. Para este primer inciso tenemos que la x es igual a 8 y que la y es igual a menos 6. Podemos identificar que el término faltante es precisamente el radio vector r. Así que si aplicamos la relación pitagórica correspondiente, tendríamos entonces que el radio vector será igual a la raíz cuadrada de x, es decir, 8, elevado al cuadrado, más y, es decir, menos 6, elevado al cuadrado en raíz. Si simplificamos un poco las operaciones, tendríamos 8 al cuadrado, eso nos da 64, más 6 al cuadrado, eso nos da 36. Si simplificamos 64 y 36, tendríamos entonces 100. Así que al aplicar la raíz cuadrada a 100, vemos que es igual a 10. Si ahora aplicamos las definiciones de las funciones trigonométricas para estos valores, tendremos lo siguiente. La función seno de este ángulo θ generalizado, que es y entre r, para nuestro caso la y es menos 6 y la r es 10, es decir, tendríamos menos 6 décimos. Esta fracción obviamente es reductible porque ambos números son pares, por lo tanto tendríamos hasta menos 3 quintos. Así que de la misma manera, por ejemplo, para la función coseno, que es x entre r, la x es igual a 8 y la r es igual a 10, por lo tanto tendríamos 8 décimos. Esta fracción también es reductible, puesto que ambos números son pares, tendríamos entonces que es igual a 4 quintos. Y la función tangente del ángulo es
el cociente de y entre x, es decir, menos 6 entre 8, es decir, menos 6 octavos. Esta fracción también la podemos simplificar hasta menos 3 cuartos. Una vez que hemos identificado los cocientes de las tres primeras funciones trigonométricas, sabemos recordar que la función cotangente, la secante y la cosecante son el recíproco de las funciones originales. Esto quiere decir que la cotangente, por ejemplo, del ángulo θ se puede escribir de manera directa simplemente invirtiendo la fracción. Es decir, aquí sería entonces menos 4 tercios. Para el caso de la secante, tomamos entonces el valor del coseno, que es 4 quintos, e invertimos la fracción, es decir, sería igual a 5 cuartos. Y finalmente para la cosecante tendremos que invertir la función seno, es decir, menos 3 quintos, quedaría entonces menos 5 tercios. Y estos serían los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo θ. Ahora, si vamos a hacer el bosquejo del ángulo correspondiente, debemos analizar el valor de la abscisa y de la ordenada. La abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Si recurrimos a un sistema cartesiano, vemos que el único cuadrante donde se cumple esta condición es justamente en el cuarto cuadrante. Es decir, en este cuarto cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Por lo tanto, si vamos a hacer un bosquejo, es decir, una aproximación de la posición del ángulo, podemos estimar que se puede ubicar de esta manera y el ángulo sería desde el semieje positivo de las abscisas, una rotación similar a esto. No nos importa la calidad del dibujo, sino la aproximación. Y entonces tendríamos que aquí habría la abscisa 8, aquí tendríamos la ordenada menos 6 y este sería el valor de 10, que es el del radio vector para el ángulo θ con estos valores numéricos. Para este segundo inciso se nos hace la aclaración que la abscisa del radio vector es igual a 24, que el radio vector vale 25 y se nos hace la aclaración de que el punto del radio vector está ubicado en el cuadrante 4. Podemos identificar que la literal o el elemento que nos hace falta es precisamente la ordenada y, así que si aplicamos nuestra propiedad pitagórica para calcularla, tendríamos lo siguiente: y va a ser igual al cuadrado de r, es decir, 25 al cuadrado menos el cuadrado de x, es decir, 24 al cuadrado, todo esto en raíz. Si simplificamos un poco las operaciones, tendríamos entonces 25 al cuadrado, eso nos da 625, menos 24 al cuadrado son 576. Si simplificamos, tenemos raíz de 625 menos 576, nos queda raíz de 49. Así que al aplicar la raíz cuadrada de 49, deberemos tener en cuenta que el punto P del radio vector está ubicado en el cuadrante 4. Y en el cuadrante 4, la y tiene que ser negativa. Debemos recordar que todos los valores numéricos tienen raíces cuadradas positivas y negativas. En este caso, nosotros debemos tomar la raíz cuadrada negativa de 49, que en este caso sería menos 7. Este es el valor necesario para poder combinar con las funciones trigonométricas que correspondan a un punto que se encuentre en el cuarto cuadrante. Si ahora aplicamos las definiciones de las funciones trigonométricas para los valores que tendremos, llegaremos a lo siguiente: el seno del ángulo θ, que es y entre r, sería entonces menos 7 entre 25, es decir, menos 7 25avos. El coseno para el ángulo θ, que es x entre r, sería 24 25avos. 24 25avos. La tangente para el ángulo θ, que es y entre x, sería menos 7 24avos. Menos 7 24avos. Y de acuerdo al razonamiento anterior, podemos identificar que las otras funciones cotangente, secante y cosecante bastará con aplicar la función recíproca. Es decir, por ejemplo, la cotangente del ángulo θ entonces sería menos 24 séptimos. Para el caso del coseno, su función recíproca es la función secante. La función secante entonces sería 25 24avos. Y para el caso de la función seno, que su recíproca es la función cosecante, tendríamos entonces menos 25 séptimos. Y entonces estos serían los valores de las funciones trigonométricas para este ángulo θ. De acuerdo a lo que acabamos de mencionar, el
ángulo se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante, así que vamos a hacer un bosquejo imaginario del ángulo que gira precisamente a partir del semieje positivo de las X hasta ubicarse en esta posición. Este sería el ángulo θ, y aquí tendríamos entonces que le corresponde para este caso una abscisa de 24, una ordenada de -7 y un radio vector específicamente de 25, y ese sería el bosquejo del ángulo buscado. Para este tercer inciso se nos hace la precisión de que la ordenada del radio vector es igual a 4 y el radio vector 65, además de que se nos indica claramente que el punto del radio vector no está ubicado en el cuadrante 1. Vamos a hacer el análisis de esta información. Podemos afirmar que si la Y es 4, es decir, positiva, debe estar ubicado en los cuadrantes de arriba, es decir, en el primero o en el segundo cuadrante. Sin embargo, la información es clara, no está ubicado en el primer cuadrante, por lo tanto, está ubicado en el segundo cuadrante, así que si nosotros vamos a buscar el valor de la variable X, que es el que nos hace falta, deberemos encontrar entonces la raíz negativa de la X, porque en el segundo cuadrante la X es negativa y así cumplimos la condicionante que nos marca el enunciado. Así que si aplicamos nuestra relación pitagórica para calcular el valor de la X, será igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de la hipotenusa, que es 65 al cuadrado, menos el cuadrado de la ordenada, que es 4 al cuadrado. Si simplificamos un poco las operaciones, tenemos la raíz de 65 al cuadrado, es decir, 4225 menos 4 al cuadrado, es decir, 16. Así que tendremos entonces que esto será igual a la raíz de 4209. Pero como al aplicar la raíz cuadrada de 4209 no obtenemos un número entero, vamos entonces a tomar simplemente la raíz negativa de ese 4209 como el valor de la abscisa X. Así que si ahora calculamos las funciones trigonométricas con estos valores, tendremos lo siguiente: la función seno del ángulo θ será entonces y sobre r, es decir, 4 sobre 65. La función del coseno sería igual a x sobre r, donde la x es menos la raíz de 4209 dividido por 65. Para la tangente entonces tendremos el cociente de 4 entre menos la raíz de 4209, es decir, menos 4 sobre la raíz de 4209. Si aplicamos ahora los recíprocos para calcular las funciones cotangente, secante y cosecante, tendremos entonces que la cotangente del ángulo θ será igual a menos raíz de 4209 dividida entre 4. La secante del ángulo θ sería entonces igual a menos 65 dividido por la raíz de 4209, y la función cosecante del ángulo θ será igual a 65 cuartos. Si nosotros hacemos el bosquejo de la posición del ángulo, podemos identificar que se encontraría en el segundo cuadrante, por lo que ya mencionamos hace un momento. Así que el ángulo sería una posición de rotación aproximadamente de esta magnitud, y la abscisa que tiene el ángulo sería específicamente de el valor de menos la raíz de 4209. El valor de la ordenada, de acuerdo a la información original, es igual a 4 y el radio vector es igual a 65. Te invito a que pongas pausa en el video y, basándote en los razonamientos expuestos, puedas responder las siguientes preguntas. Te invito a que en nuestro siguiente video analicemos los valores permisibles que pueden tener las funciones trigonométricas. Asimismo, te agradezco mucho que veas nuestros videos, más aún si nos regalas un like y sobre todo si activas la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.